La revista Inmexius en el 2020 se enfrenta al cuarto año con una serie de expertos escribiendo con la intención propia de Inmexius de descubrir talentos, de zarandear los temas que interesan a todos, escuchar criterios de los expertos, difundir una cultura jurídica del derecho y el proceso penal, constitucional y derechos humanos. En el primer número del mes de enero del 2020, México, Inmexius discute si el Poder Judicial y si la Fiscalía tienen la potestad constitucional de ofrecer títulos a través de la capacitación. Entendíamos que es posible tener institutos de capacitación especializados, pero no competir con las universidades. Se pierde el presupuesto de la universidad para darlo al Poder Judicial o a la Fiscalía. Pero inicialmente se corrompe la Fiscalía y el Poder Judicial otorgando títulos al interno a sus propios jueces o a sus propios fiscales. En el mes de febrero del 2020 analizamos cómo y cuándo el uso de la fuerza en relación con la ley de uso de las fuerzas y el problema de la acción policial. En el mes de marzo, un estudio de todo el proyecto de ley anticorrupción. Se produjo una reforma constitucional que implicaba a nivel federal y a nivel de las 32 entidades federativas. Se tomó en serio, las fiscalías produjeron una cantidad de los mejores fiscales en la Fiscalía Anticorrupción. Se nombraron fiscales anticorrupción especializados en cada una de las fiscalías para convertirse luego en un sueño propio de un proceso que estaba corrupto desde el principio, y es posible que hoy, 2024, no continúe ya, aunque sí las fiscalías especializadas, no el proyecto inicial, con una toma de decisiones contrarias a lo que se quería a nivel de la constitución política y a nivel de la legislación. Inmexius se lanza en el mes de abril con escritores expertos a nivel internacional y con escritores expertos a nivel nacional al estudio del juez digital, con una pregunta: ¿puede ser más justo en materia penal la inteligencia artificial? El juez digital. En el mes de mayo nos damos cuenta que los jueces no quieren utilizar lo digital, tienen miedo a la prueba digital de los peritos y prefieren seguir resolviendo con los testigos. Y por eso, porque ningún estado había asumido la carpeta digital, nos planteamos la investigación por delito y la carpeta digital. En el mes de julio celebramos 12 años después de la reforma constitucional del 2008 que implementaba el modelo procesal penal acusatorio, con todos sus análisis críticos. En el 2020 analizamos, en julio del 2020, las consecuencias en el proceso y en el sistema procesal causado por la pandemia. En el 2020 igualmente, pero en el mes de agosto, los criterios científicos para la prueba en juicio, tratando de analizar los conflictos de haber copiado
del modelo norteamericano, los criterios Frey y los criterios Daubert, cuando podríamos haber producido nuestros propios criterios jurisprudenciales. En el mes de septiembre, cuando la imputación fija la litis, procurábamos hacer verle a México que mientras la mayoría de los modelos acusatorios fijan la litis con la acusación que abre la etapa intermedia, México ya había fijado la litis con la imputación asumida por el juez de control en el auto de vinculación a proceso. Un tema que todavía exige debate y conocimiento cierto porque no se entiende. En el mes de octubre, la necesidad procesal de imputar el daño. Un gran tema porque los asesores jurídicos se estaban adhiriendo a la propuesta del Ministerio Público que estaba imputando el hecho delictivo. Sin que se imputara el hecho dañoso, al final el debate en el juicio oral giraba en torno a la pena natural y no al monto real causado por el hecho delictivo, caso en el cual tendría que imputarse y probarse por parte del asesor jurídico de la víctima y de la víctima misma. En el mes de noviembre, criminalística o psicología del testimonio, tratando de estudiar el problema que significaba la propuesta de Girona, una propuesta que había muerto a mitad del siglo XX, con el psicólogo del testimonio, el análisis del testimonio en juicio por parte del psicólogo, que fue superado por la criminalística del testimonio. Los jueces a partir de la mitad del siglo pasado y este siglo tuvieron mucho más credibilidad en la criminalística que ratificaba la denuncia al psicólogo del testimonio. Y finalmente se analizó la importancia de la especialidad para litigar. Esto en razón de que los abogados se fueron a Estados Unidos, otros a Colombia, otros a Argentina, a otros países de Latinoamérica, incluida Costa Rica, a pesar de que se les dijo que el modelo mexicano era mexicano. Un modelo distinto que nace desde la Constitución Federal y por tanto veíamos la importancia de volver a estudiar, tristemente, el proceso acusatorio para México, en razón de una tendencia a la copia peligrosa en el proceso y en el modelo. Qué importante fue entonces entender la diferencia del proceso.